Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos los que os habéis inscrito a este nuevo webinar gratuito organizado por el Consejo General de Enfermería con su Instituto Superior de Formación Sanitaria ISPOS y con la inestimable colaboración de Gilead. Este webinar lleva por título VIH, claves para abordar la comorbilidad desde la consulta enfermera. Forma parte de este ciclo de webinars que hemos hecho sobre una epidemia silenciosa ya desde mucho tiempo, que ha cambiado mucho su rostro desde sus inicios hasta la realidad actual, pero precisamente por eso es el momento en que no se olviden, porque sigue habiendo muchísimos pacientes que, si bien no están en la misma situación que estaban hace 40 años, pues tienen sus propios problemas, y las enfermeras y enfermeros sois clave en su tratamiento, en su abordaje. Bueno, no me he presentado, soy David Ruiz Pérez, el director de comunicación del Consejo General de Enfermería, y hoy vamos a tener dos expertos de muchísimo nivel con el que vamos a aprender mucho todos. Pero antes vamos a conectar con Pilar Fernández, la vicepresidenta del Consejo General de Enfermería y directora de ISPOS, quien va a hacer la introducción a este webinar. Adelante, Pilar, conectamos contigo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer daros la bienvenida, como ha comentado David, en este webinar sobre VIH. Habéis sido más de 1000 personas las que os habéis interesado en esta nueva formación que realizamos desde el Instituto Superior de Formación Sanitaria ISPOS del Consejo General de Enfermería, con la inestimable colaboración de Gilead. Gracias a todas y a todos por vuestra presencia, y a todos nuestros equipos, que sin ellos no habría sido posible compartir este momento. A nuestros equipos de ISPOS, de comunicación, de informática y de todo el grupo del Consejo General de Enfermería. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias de manera muy especial, insisto, a Gilead por esta sensibilidad y decidida apuesta por un tema tan importante como este. Para mí, el VIH siempre ha sido un tema que me ha tocado muy de cerca, porque, como ya he comentado en otras ocasiones, trabajé con los primeros pacientes que nos llegaron al Hospital Ramón y Cajal de Madrid hace ya muchos años, y que desde luego ha marcado mi vida profesional y personal para siempre. Quiero agradecer esta oportunidad que tuve como enfermera de haber compartido con estas personas que han sido maestros y maestras en mi vida. Hace unos meses ya organizamos otro webinar sobre estigma, comunicación con el paciente y muchos otros temas relativos al VIH. En esta ocasión volvemos a juntarnos para analizar y enumerar las claves que debe de tener la consulta enfermera a la hora de abordar la comorbilidad de los pacientes con VIH. La evidencia científica nos ha enseñado que la infección por VIH provoca en muchas ocasiones un envejecimiento prematuro en los afectados. Esto supone que tengan una edad biológica de hasta 5 años más que la de su nacimiento. Paliar estos síntomas, tener una buena adherencia al tratamiento y resolver todas las dudas desde el diagnóstico es fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nosotras y nosotros, enfermeras y enfermeros, tenemos un papel clave en la atención personalizada a las personas con VIH. Muchas veces tienen preocupaciones, miedos o dudas que no saben cómo resolver, y nosotros tenemos que convertirnos en su profesional de referencia. Actualmente, el VIH es una enfermedad crónica, pero continúa enfrentándose a un estigma brutal por parte de muchos sectores de la sociedad en la que vivimos. Nosotros, en la consulta, también tenemos una función esencial a la hora de educar y concienciar contra la discriminación. Sobre todo esto y mucho más vamos a tener la oportunidad de compartir esta tarde con dos grandes ponentes de lujo. Os dejo con vuestro moderador, nuestro director de comunicación, David Ruiz Pérez, y con los ponentes María José Fuster Ruiz Apocada, directora ejecutiva de la Sociedad Española Interdisciplinar de
de SIDA, 6 SIDAs, y Jordi Puig-Pla, coordinador de ensayos clínicos de la Fundación Lucha contra las Infecciones del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Son una psicóloga y un enfermero. Y sin más, espero que disfrutéis de nuestro webinar y reitero mi agradecimiento más sincero a todos los ponentes, a Gilead, al equipo y de manera muy especial a todos vosotros por vuestra confianza. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, vamos a entrar en harina. Enseguida vamos a dar paso a los dos ponentes de hoy, pero antes, porque estos webinars, si se destacan por algo, por luego la posibilidad de interactuar con los ponentes y poder plantear todas las dudas y cuestiones que queráis. Y para eso es muy sencillo, podéis hacer las preguntas de varias formas, como os explicamos en este vídeo que pinchamos a continuación. A ver el vídeo, adelante. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior, encontrará 2 cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Perfecto. Bueno, volvemos aquí. Está claro que es muy sencillo hacer las preguntas, iremos ahí ordenándolas y luego se las pasaremos en directo a los ponentes. Y sin más, empezamos con la ponente número 1 del día de hoy, que es María José Fuster, como ha presentado Pilar Fernández, es la directora general de SEISIDA, de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, una sociedad científica de referencia desde hace muchísimos años, donde pues hay todo tipo de profesionales de mucho nivel. Ella, como bien ha comentado Pilar, es psicóloga clínica, es una persona que ha luchado muchísimo desde el punto de vista del activismo y también desde el punto de vista científico, pues contra el estigma, por el bienestar emocional y psicosocial de los afectados, y es una persona que conoce muy bien lo que supone esta infección y es una luchadora y una superviviente. Pero sobre todo, como decíamos, es una persona que está aportando mucha luz desde el punto de vista científico al estigma y a esas lacras que todavía, como comentaba la vicepresidenta, pues siguen haciendo un poco más difícil la vida de estas personas. Sin más, vamos a dar la bienvenida y agradecemos de corazón su participación a María José Fuster Ruiz de Apodaca. María José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias al Consejo de Enfermería, muchas gracias a Pilar, muchas gracias a David, muchas gracias a todo el equipo por haberme invitado a este webinario y también a Gilead como patrocinador, en el que tengo el placer de compartir con esos profesionales y esas profesionales tan importantes como son enfermería. Me habéis presentado como profesional de la psicología y lo soy profesora, soy doctora en psicología social, soy profesora de la Facultad de Psicología de la UNED. Soy directora de la Sociedad Española Interdisciplinaria de SIDA, pero sobre todo soy una paciente que vive con VIH desde 1989, es decir, una superviviente de larga duración, en que he tenido la oportunidad de llegar hasta aquí gracias sobre todo a los profesionales de enfermería que me han acompañado durante este proceso. Así que bueno, empiezo mi presentación, que se llama Los retos en la comunicación médico-paciente, basados en la evidencia, no porque me haya olvidado otros profesionales, sino precisamente porque quizás algunos de esos retos que son médico-pacientes se pueden superar o se deben superar desde la enfermería. A lo largo de todos estos años hemos ido pasando por todo. La salud a largo plazo de las personas con VIH pues lleva toda una historia, ¿no? Que es desde diagnosticar, hacer un seguimiento clínico, dar tratamiento antirretroviral. Se ha conseguido llegar a la supresión viral y ahora estamos en un momento en que tenemos la vista puesta, después de haber podido controlar todos estos aspectos, en lo que es la salud, nuestra salud a largo plazo y nuestra calidad de vida.
y en la calidad de vida. Y en este objetivo pues hay muchísimos expertos que estamos alineados, en que hemos hecho declaraciones de consenso internacionales, en donde nos dirigimos hacia ese objetivo que se ha llamado hasta ahora el cuarto 90 y que ahora lo queremos llamar el índice de salud a largo plazo, porque ya hemos superado los objetivos del 90, vamos por el 95 y tenemos que conseguir no el 100 sino el 200%. Y en esos aspectos de calidad de vida pues han implicado muchísimas cuestiones que trascienden, que incluyen aspectos biológicos, pero que también incluyen otros psicológicos y sociales que los profesionales que estáis atendiendo conocéis perfectamente. Sabemos que los pacientes y los profesionales sanitarios podemos tener diferentes perspectivas, que hay una serie de objetivos de resultados en salud que se tienen, que es avanzar hacia menor morbilidad, hacia menor mortalidad, pero también los pacientes tenemos o tienen unas necesidades de alcanzar una calidad de vida que a veces, sobre todo en las condiciones crónicas de salud, no hablamos solamente de ponerle años a la vida, sino de que esos años estén dotados de vida precisamente y de calidad. Entonces, al final, lo ideal es conseguir ese punto medio, que se llamaría el ideal, entre alinear esos objetivos, por así decir, más clínicos con los de que los pacientes necesitamos. Me vais a escuchar todo el rato hablar en primera persona porque hablo de datos como investigadora, pero me identifico como las dos cosas y me gusta muchas veces hablar como paciente también. Se encuentran ya en la literatura, antes de los datos que voy a presentar aquí, discrepancias entre médicos y pacientes en la percepción de síntomas. De hecho, en este estudio que muestro en esta diapositiva, pues ya se veía que había una discrepancia en un estudio con una cohorte de veteranos de casi 1000 personas, una discrepancia alta entre síntomas reportados por pacientes y médicos usando la misma Patient Reported Outcome, el mismo cuestionario. Y esto era muy importante porque varios síntomas de los que se medían predecían una disminución de la dimensión física de la calidad de vida, pero también un aumento de la hospitalización y una disminución de la supervivencia, es decir, resultados importantes de salud a largo plazo. También hemos encontrado en otros estudios que hemos realizado en SEISIDA discrepancias en la identificación de síntomas entre varios métodos de medición. Por ejemplo, pues le preguntábamos en esta diapositiva que os muestro, medíamos por un lado lo que son las condiciones de salud que estaban registradas en la historia clínica y que los profesionales sanitarios que participaron en el estudio revisaban la historia clínica y nos decían si el paciente tenía síntomas, una serie de problemas gastrointestinales, de trastornos del sistema nervioso central o de problemas de salud mental. Le preguntábamos al paciente si tenían diagnosticada una condición de salud de estas categorías y les preguntábamos además a través de una escala de síntomas si tenían síntomas relacionados con esas condiciones de salud. Como vemos, las discrepancias son altas, donde se produce los porcentajes más bajos es en lo que hay registrado en las historias clínicas. Y si vemos entre las condiciones diagnosticadas, por ejemplo, en salud mental, que es un problema emergente, que se parece más los registros de la historia clínica con lo que los pacientes decían que tenían diagnosticados, sin embargo, cuando vamos a ver los síntomas, dobla los síntomas que tienen los pacientes con el trastorno que tienen diagnosticado. Todos sabemos que no es lo mismo tener una condición de salud clínica diagnosticada que un síntoma, pero bueno, ahí hay un indicador de que tenemos una cierta discrepancia ya, ¿no? Esto que digo yo, pues no lo digo yo es porque soy paciente y porque soy psicóloga social, sino que también lo acaban de publicar profesionales médicos de calado y expertos en nuestro entorno, que han publicado cómo los médicos españoles infradiagnostican síntomas neuropsiquiátricos, comorbilidades neuropsiquiátricas y comorbilidades de salud mental. Con todos estos antecedentes y con el apoyo de Gilead, pues SEISIDA, que hace muchas investigaciones de corte multidisciplinar, pues hicimos un estudio observacional para ver si había concordancia, bueno, entre otros objetivos, entre lo que pensaban los médicos en este caso y los pacientes, administrando dos encuestas paralelas en las que íbamos a mirar una serie de cosas, como las características preferidas del tratamiento antirretroviral o la atención sanitaria, o también la calidad de vida y también los síntomas. Hace no mucho que lo hicimos, a finales del 2020, y también es preciso interpretar los síntomas, aunque son coherentes con lo que venimos viendo, en base a que estábamos también en un año de pandemia aguda, ¿no?
No hace falta entrar en las características, solamente deciros que por lo menos siempre entrevistamos al menos a 500 personas con VIH, porque ya sabemos que con esa cantidad reproducimos bastante lo que se aproximaría a la normalidad en cuanto a características epidemiológicas, y que participaron pues alrededor de 100 médicos de España, que es bastante de especialistas en infecciosas, o sea, que trabajan en unidades. Cuando preguntamos por la satisfacción del tratamiento antirretroviral, pues mira, aquí los pacientes estamos más satisfechos de lo que los médicos piensan que estamos, aunque la satisfacción es alta. Es de un notable, según los médicos, de un notable alto, y los pacientes llegamos a estar en una medida casi de sobresaliente con el tratamiento antirretroviral. Así que esto está genial. Cuando nos ponemos a preguntar por las características del tratamiento antirretroviral, claro, llegamos a un momento en que la efectividad del tratamiento es muy grande, ¿no? Y cada vez más. Entonces tenemos que ir ya, se va ajustando en otros parámetros para poder hacer esos tratamientos crónicos de manera más llevaderas y que produzcan más satisfacción. Entonces, pues bueno, hemos visto que las características del tratamiento preferidas tanto por pacientes como por médicos eran la eficacia y la baja toxicidad, pero cuando se comparan el grado medio de importancia de las características del tratamiento, porque esta escala mide grado de importancia, aparte de que sumáramos el porcentaje, pues vemos que ahí hay algunas discrepancias. Por ejemplo, los médicos valoran que es más importante la eficacia y la baja toxicidad que los pacientes, aunque ambos consideren que son muy importantes. Sin embargo, los pacientes calificaban como más importantes algunas características interesantes. Por ejemplo, que el tratamiento pudiera usarse ampliamente en cualquier persona con VIH, cuestión que parece lógica porque somos heterogéneos y entonces hay gente que no puede usar unos tratamientos y eso los pacientes le damos importancia. También que tengan un bajo margen, que no tengan un margen estricto de adherencia para ser efectivo, es decir, el margen de perdón. Que pues bueno, pues un tratamiento que se tiene que tomar todos los días, que si te lo olvidas un par de días porque es fin de semana o lo que sea, pues que tampoco se pase nada grave. Y la posibilidad de iniciar rápidamente después del diagnóstico es algo que también valoran los pacientes, cuestión que es muy digna de resaltar, porque hace unos años, cuando el tratamiento antirretroviral era producía más efectos secundarios, la gente tenía miedo de empezar, y sin embargo ahora se tiene más deseo de empezar, y probablemente por el tema de que la indetectabilidad del virus es igual a la intransmisibilidad, y entonces las personas con VIH quieren tener relaciones sexuales seguras y no entrar en poner en riesgo. En esta encuesta preguntamos también a ver qué servicios se podían haber necesitado del sistema sanitario y que se podían haber obtenido o no haber obtenido. Aquí sí que os muestro cuáles son los servicios o la ayuda que más relatan las personas con VIH. Y las pacientes con VIH lo que más necesitan o dicen que necesitaban es ayuda para gestionar el estrés, apoyo psicológico, ayuda acerca de la vida sexual o ayuda para la soledad. Como veis, todo cuestiones que son más psicológicas y más emocionales. Y los médicos en general valoran aprecian en menor porcentaje que necesitamos esos servicios. Sin embargo, hay algunas cuestiones importantes en esas diferencias, y es que, por ejemplo, donde menos los pacientes piensan que necesitan ayuda es a lo mejor para ayuda con temas de chemsex, o sea, de uso de drogas en contexto sexual, o para el consumo de alcohol, y sin embargo, pues ahí las discrepancias son mayores y los médicos piensan que lo necesitamos más de lo que nosotros lo necesitamos. Una cosa vamos a aclarar, que no quiere decir que se necesite o no. Otra cosa es que uno quiera necesitarlo, ¿no? Porque a lo mejor efectivamente bebe o fuma más de la cuenta, pero le importa menos eso que le ayuden para tener menos soledad. O sea que no estamos hablando de necesidades objetivas, sino de percepciones de necesidades. Pasamos también la escala de síntomas, el HIV Symptom Index, que es ampliamente utilizado, y esto lo vemos consistentemente, independientemente que fuera en 2020, que los síntomas que más se reportan por los pacientes con VIH son los nervios y la ansiedad, la tristeza y la depresión, la fatiga y la falta de energía, y ya después la dificultad para dormir, y después ya vendrían los dolores. Y vemos aquí también las diferencias de porcentaje en la estimación, o sea, cómo hay una diferencia de más del doble entre la estimación de médicos que piensan que tenemos ansiedad o que tenemos tristeza o que tenemos fatiga o falta de energía, de lo que es reportado por los pacientes.
También en este cuestionario no solamente se pregunta por la presencia del síntoma, sino también el grado en que nos molesta, ¿no? Y igualmente pues encontramos entre médicos y pacientes discrepancias en el grado de molestia, por ejemplo, en el sueño, en los problemas capilares, en los dolores, en los problemas respiratorios o en los problemas en la piel. Los pacientes estiman más molestia, que nos molestan más de lo que los médicos creen que nos molestan. Cuando hablamos de salud general y calidad de vida, hicimos aquí una adaptación de un cuestionario validado de la Organización Mundial de la Salud que tiene una dimensión general de la calidad de vida, y adaptamos las preguntas y vemos pues que los médicos piensan que tenemos una calidad de vida general de forma significativamente más alta de la que la tenemos. Es verdad que se alcanzan el notable bajo por ellos y el bien. Yo me refiero a las notas que sacábamos en el cole cuando no sé si ahora va igual, en la universidad sí. Y bueno, creo que podemos aspirar a más calidad de vida, pero en cualquier caso parece que los médicos lo valoran mayor que lo que subjetivamente nosotros lo creemos. Cuando, en este caso, le preguntamos a los pacientes con VIH qué satisfacción tienen con la atención sanitaria, pues vemos que la satisfacción que tienen con atención especializada es mayor que con atención primaria. Y aquí no vamos a decir nada en contra de la atención primaria, sino simplemente que los pacientes con VIH, pues la atención primaria básicamente nos la ha llevado a atención especializada todo el tiempo, y tenemos aquí pues un debate ahora hacia el modelo de cronicidad en el que tenemos que avanzar con atención primaria. La satisfacción, ¿por qué la medimos? Porque la satisfacción es algo muy importante y tiene unas relaciones muy significativas en la calidad de vida. Y si vemos esta tabla de correlaciones, pues vemos que la satisfacción con atención primaria tiene una relación positiva con el tratamiento antirretroviral. También la satisfacción con los especialistas tiene una relación altísima, altísima digo porque una correlación de 0,42 es moderadamente alta en constructos psicológicos como la satisfacción con el tratamiento antirretroviral, con lo cual, y por supuesto con la calidad de vida, con lo cual quiere decir que si estamos contentos, si estamos satisfechas o satisfechos, vamos a vivir mejor, vamos a cumplir mejor con el tratamiento, vamos a mejorar en salud y vamos a mejorar en todo. Pues para concluir, con los resultados de este estudio, pues vemos que algunos problemas de los pacientes con VIH podrían estar infradiagnosticados, que hemos visto que tanto los problemas como los grados de molestia y la interferencia en la calidad de vida que peor identificados parecen estar son los que se refieren a aspectos psicológicos, cognitivos y sociales, y que esto tiene pues un impacto importante en la salud a largo plazo que no podemos dejar de un lado, y que si no intervenimos desde la práctica clínica sobre esto, pues va a disminuir la satisfacción, va a disminuir la calidad de vida y va a disminuir la salud a largo plazo. Así que estamos investigando y trabajando en ello para mejorarlo y para mejorar esta experiencia con la atención sanitaria, que puede influir no solamente en la retención, sino también en los resultados y en la calidad de vida. ¿Y qué podemos hacer para ello? Bueno, no pido que sigáis este mapa, que solamente me sirve a mí para poder explicar lo que os quiero explicar, que lo primero que hay que hacer es comprender por qué. Y este mapa lo que hace es una salida de resultados de un análisis de datos cualitativo, en el que hemos analizado desde SEISIDA por qué los pacientes no hablan con sus médicos de algunas cosas y por qué los médicos no hablan con sus pacientes de algunas cosas. Y hablo de médicos porque este estudio estaba hecho con médicos, ¿vale? Pero a veces se podría extender a otros profesionales sanitarios, pero básicamente ahora estoy hablando de médicos, que eran los que estaban encuestados. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay problemas que los pacientes no sabemos identificar. A lo mejor nos pasa algo y no nos lo podemos representar. Y no solamente los pacientes. Pacientes de muchas cosas somos todos, y somos los profesionales que también somos pacientes. Y algunas veces nos sentimos tristes y no sabemos por qué, o no sabemos ponerle el nombre, no sabemos identificar qué nos está pasando. Otras veces, aunque lo identifiquemos, pensamos que el profesional de salud no nos puede ayudar en eso. O sea, yo puedo tener falta de deseo sexual y digo, bueno, pues mi médico, que no tiene ni idea qué va a hacer, no me va a ayudar en esto. O algunas veces, utilizando este mismo ejemplo de la sexualidad, que viene muy bien porque es de algo que cuesta hablar, pues esto me cuesta y no se lo voy a contar a mi médico porque no sé cómo empezar, no sé cómo decírselo. Estos son algunos ejemplos. Pero también es verdad que los médicos muchas veces no preguntan, y no preguntan también por varias cosas. No preguntan a veces porque no hay tiempo suficiente para preguntar,
otras veces porque para qué vamos a abrir el melón si no sé lo que le voy a decir. Si viene un paciente y me dice que tiene mucho miedo a ser rechazado y no sé cómo atender eso, o que le va a dar una crisis de ansiedad y no sé cómo solucionarla, pues mejor no le pregunto. Si no le pregunto, aunque me gustaría preguntarle, como no sé qué hacer, pues no lo hago. Y otras veces, pues también es porque cuesta preguntar y cuesta hablar de algunas cosas, como por ejemplo de la sexualidad o del uso de drogas o de esas cuestiones que consideramos, como decía Goffman, nuestro gran estudioso del estigma, las manchas del carácter, ¿no? O sea, lo que son los estigmas o lo que pensamos que son defectos de nuestra personalidad. Pues lo que podemos seguir haciendo con esto es indagar, y lo que tenemos que hacer es indagar, debatir, intervenir. Tenemos que preguntar, tenemos que tener un feedback y una discusión, y tenemos que ponernos de acuerdo los profesionales sanitarios y los pacientes para poder ir hacia ese objetivo que es la calidad de vida. Y es ahí hacia donde vamos, hacia donde tenemos que ir en VIH y en otras condiciones, hacia un modelo de cronicidad en donde tenemos toda una serie de organización del sistema de cuidados, pero sobre todo donde tenemos en el centro a un paciente que está informado y activo, pero porque está teniendo interacciones productivas con un equipo de profesionales sanitarios que es operativo, que está preparado y que es proactivo y que va a conseguir resultados mejorados en salud y en calidad de vida. Y desde luego, para esto es fundamental los equipos multidisciplinares, que no los tenemos en muchos sitios, porque en cuántos sitios, y subrayo aquí a enfermería, porque es fundamental en estas unidades, es fundamental para los pacientes, es fundamental para la gestión de los casos, es fundamental para todo, y nos damos con situaciones y hospitales en donde no tienen esa enfermería o donde no tienen lo suficiente personal como para poderle, que puedan desarrollar todo su desempeño como lo pueden desempeñar. Y nos tenemos que poner en el centro, atendiéndonos a los pacientes y coordinándose con el resto de los profesionales sanitarios. Es mi compañero y mi enfermero, Jordi Puig. Y digo porque aquí hemos logrado ya esa comunicación ideal en el que yo soy su paciente, él es mi enfermero, él es mi compañero investigador y además trabajamos juntos, y por eso estoy muy orgullosa y por eso sigo aquí 33 años después, gracias a tener estos profesionales sanitarios y estos compañeros científicos tan maravillosos, para que nos dé algunas estrategias para las que podamos mejorar todas estas cuestiones de las que he hablado, de los retos que se nos han quedado con los médicos, pero que podemos seguir avanzando en la comunicación con otros profesionales sanitarios como vosotras y vosotros, y también con los médicos. Así que muchísimas gracias a todas por la atención, y a todo el equipo y todas las personas que trabajan en estas investigaciones con nosotros. Gracias. Muchas gracias, María José. ¿Qué tal a todos? Bueno, creo que os habéis quedado alucinados con esta gran presentación. Ha puesto muchísimas cartas sobre la mesa. Como ya os dije, es una gran conocedora de la patología y de todo lo que ello implica, pues porque lo ha vivido en primera persona durante muchísimos años. Ya ha medio presentado a nuestro siguiente invitado de hoy, que ya contamos con él en el anterior webinar dedicado al VIH. Jordi Puig tiene un currículum también nada desdeñable, porque además se dedica a coordinar los ensayos clínicos de la Fundación Lucha contra las Infecciones del Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona y en Barcelona. Estamos hoy con el puente aéreo entre Barcelona y Madrid. Es doctor en enfermería por la Universidad de Barcelona y tiene un currículum muy dilatado a pesar de su juventud, e incluso ha publicado en revistas científicas de renombre como The Lancet, que no está al alcance de cualquiera, y en muchas otras más. Es una persona muy activa y que efectivamente nos va a hablar un poco de esa relación que se establece y cómo podemos mejorar la comunicación. También os cuento que, bueno, ya estoy viendo en la otra pantalla que están llegando preguntas para los ponentes, con lo cual esto se va calentando y va a ser un debate animado el que vamos a ver después de la presentación de Jordi. Jordi, no me enrollo más, adelante con tu presentación. Perfecto. Bueno, ¿se escucha bien? Pues nada, muchas gracias a Gilead, muchas gracias al Consejo de Enfermería y también a ISFOS por hacer visible, ¿no?, esta patología como es el VIH, y hacer visible también este rol, ¿no?, que enfermería junto con ONGs, junto con psicología, ¿no?, pues hacemos posible, ¿no?, que estos cuidados del paciente VIH pues sirvan, ¿no?, y tengan este fruto, ¿no?, como comentaba María José.
Entonces, yo, la charla de hoy lo que quería hacer es esta nueva comunicación que empieza a existir en las consultas de los pacientes, en la cual es una comunicación digital y enfermería pues juega un rol importante, y era un poco lo que quería plasmaros aquí en esta charla que ahora mismo presentaré. Un poco de resumen, lo que quería es un poco poner en contexto, pues si hay personas que no han estado en otras charlas o quieren conocer, ¿no? Y en contexto, ¿qué es el virus del VIH, ¿no? A día de hoy, como bien habéis comentado, sigue siendo unos mayores retos para la salud pública a nivel mundial. La cronicidad de esta enfermedad, junto con el hecho de que los pacientes infectados por el VIH tienen mayor tasa de supervivencia, pues ¿qué favorece? Pues que aparezcan nuevas comorbilidades, asociadas o no al propio tratamiento o al propio virus, pero también al propio proceso de envejecimiento natural. De hecho, como ha comentado Pilar, algunos estudios señalan que las personas de más de 50 años tienen un avance de su edad, ¿no? Que puede ser incluso de 5 o 10 años con respecto a las personas que no tienen VIH. Desde el inicio de la epidemia se han intentado modificar los modelos de cómo atender a los pacientes VIH y nos encontramos en un punto muy dinámico en el cual ahora mismo se centra la persona por el VIH, que no solo tiene que ir más allá de lo que era el tratamiento antirretroviral, sino debe abordar toda la compleja situación de los pacientes pues, que son mayores, todas las comorbilidades o toda la polifarmacia que viene asociada. Pero también es importante en este cambio de modelo y que quieren focalizar es desarrollar esta autogestión con un método educativo estructurado y validado, pero también crear sistemas de apoyo a la decisión clínica para aumentar estas habilidades clínicas que se tienen sobre la enfermedad. También favorecer un proceso asistencial basado en un trabajo multidisciplinar, en un diseño más bien horizontal, y teniendo en cuenta estratificando a los pacientes según perfiles. No es lo mismo una persona recién diagnosticada que una persona que lleva 30 años viviendo con esta patología. Y muy importante, realizar actividades de conexión con las organizaciones sociales y las comunidades, ¿vale? Por el lenguaje de hablar de tú a tú. Eso es muy importante. La Organización Mundial de la Salud incluye la autogestión del paciente como la mejor práctica para mejorar la atención clínica y tener buenos resultados de los pacientes con enfermedades crónicas. De hecho, se ha demostrado que los programas de educación y apoyo a pacientes para autogestionar su propia enfermedad tienen éxito, mejoran los resultados y reducen los costes sanitarios. Pero además, en un nuevo modelo de atención hay que tener presente que a corto, y digo a corto más que a medio plazo, que la formación tradicional cada vez más se irá sustituyendo por formación electrónica. Digo a corto porque de hecho nos lo estamos encontrando en las consultas a día, cuando estamos con el paciente, pues los datos lo demuestran, casi el 65% de los pacientes consultan internet antes o después de acudir a la consulta, que la mayoría pues no lo dicen, pero ya empiezan a decirlo. No se atreven a compartir, pero cada vez más te dicen que he leído esto por internet, que he leído esta noticia que me ha llegado por aquí. Era un poco antes, ¿no? Lo que decía, la vecina me ha dicho esto, pues ahora lo van leyendo por diferentes sitios. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que esto provoca un cambio de relación médico-paciente, profesional sanitario y paciente. ¿Qué cambios hay en la relación? Pues bueno, te encuentras con, primero es una brecha digital, es decir, hay personas que no saben o pueden buscar y esta información pues la han recibido quizás por poner, pues por el Facebook, por ejemplo, o una web pues que no es nada fiable. Pero la otra es que hay profesionales que tampoco saben asesorar, es decir, no saben recomendar ninguna página de internet, por tanto prefieren pues no hablar de internet. Y entonces existe un miedo por parte del paciente de que no se sienta mal porque le ha corroborado esta información y un miedo por parte del profesional por miedo de no saber a dónde enfocar esta búsqueda o esta duda, ¿no? que pueda tener. Por tanto, lo importante es que no hay que rechazar este uso de internet, sino lo que hay que hacer es asesorarse y buscar webs fiables, ¿no? Pero claro, ¿hacia dónde vamos, no? Te encuentras en la consulta, no sabes qué hacer. De hecho, aquí enfermería juega un rol importante en Estados Unidos, sobre todo las enfermeras de Canadá, empiezan a recetar pues aplicaciones móviles. O sea,
aplicaciones como puede ser aplicaciones para fortalecer o prevenir la fragilidad. Aquí en España tenemos una que se llama BB Frail, que es espectacular. O sea, realmente es... hay que verla para hacer como el gaming, ayudan a hacer unos ejercicios en casa en personas que tienen riesgo de caídas. Por tanto, hay que conocer primero el perfil que tenemos delante, si esta persona tiene estas habilidades o tiene esta brecha digital. El hecho que la tenga no significa que, pues a esta persona yo no le puedo dar internet, sino que necesita unas necesidades para que pueda llegar a usarla. Y luego tenemos estas personas que sí que no tienen esta brecha digital, y entonces, bueno, pues tenemos que conocer estos recursos de salud 2.0 que existen para poderlos prescribir. ¿Qué webs hay más aconsejables? Blogs que hay que seguramente asocian y tienen mucha información. Aplicaciones móviles que están saliendo cada vez más y hay un auge en el cual pueden ayudar a la toma de decisiones, a estar más conectados con diferentes asociaciones. Aquí en la web, Seisida tiene una web muy interesante. Gilead está realizando una web muy chula que se llama Eres Vida, que también tiene un contenido muy interesante. O sea, realmente hay mucha cosa y no tengamos miedo. Y estas webs de las ONGs, que sobre todo pues, son quien más experiencia tienen y quien más ayuda pueden hablar a nivel de hablar sobre todo en un lenguaje muy a nivel de pares, de tú a tú. Con lo cual nos presentamos con lo que ahora se llama salud digital, en la cual pues cada vez se están desarrollando, el hecho del desarrollo de dispositivos móviles impulsa un rápido crecimiento en el campo de la salud. Realmente esta tecnología puede influir tanto en la prevención, en el tratamiento con pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, colesterol. Casi el 90% de las consultas a través de la telemedicina corresponden a pacientes adultos y actualmente las que más han ido destacando son las dermatológicas, digestivas, ginecológicas. Las apps de salud promueven o pueden promover una mayor implicación y empoderamiento del paciente a través del autocuidado y autogestión, gracias a la posibilidad de controlar y ser tú mismo el gestor de la inclusión de tus datos. Además, estas apps ofrecen la posibilidad de participación dinámica entre pacientes y profesional, o sea, ver una nueva vía de comunicación más rápida quizás y más en el momento y quizás pues más próxima, aunque estemos en distancia. Y esto fue del motivo por el cual, pues, enfermería, aquí jugando un rol clave, pues nos plantamos en la necesidad de que los pacientes nos transmitían de que estamos en un hospital alejado del centro de lo que es Barcelona y cada vez pues iba viniendo la gente menos al hospital. Es una patología crónica que quizás vienes 2 veces al año y que la gente mayor le estaba costando llegar a venir, aparcar, tener que pedir a un familiar que viniera, ¿no? Y muchas veces de las consultas que venían, pues quizás se las podrían ahorrar porque no era una urgencia y contactar por teléfono era muy difícil. Entonces aquí es donde nos planteamos decir, oye, pues ¿por qué no pasamos una encuesta a las personas que vienen a nuestro hospital para ver si les gustaría tener una aplicación móvil? Y la pasamos y sorprendentemente todo el mundo, la gran mayoría nos contestó que sí. De la gente que contestó que sí dijimos, bueno, pues ¿qué contenido os gustaría que tuviera esta aplicación móvil? Y nos describieron fueron describiendo contenidos. En base a esto decidimos hacer un focus group y sobre estos creamos una aplicación beta con un equipo multidisciplinar. Pues un enfermero, médico, dietista, psicólogo y un diseñador gráfico y un informático. Y creamos una aplicación en modo beta, pero creamos una aplicación y decidimos realizar un ensayo clínico liderado por enfermería en el cual quisimos evaluar si un sistema de comunicación digital para mejorar la calidad de los cuidados en salud en pacientes mayores de 60 años infectados por el VIH, cuyo objetivo principal fue el uso de una aplicación móvil como una nueva estrategia de monitorización remota para mejorar esta calidad de los cuidados de estas personas y comparar la efectividad versus las visitas tradicionales, pero también saber cómo de satisfechos estaban. Objetivos secundarios también tuvimos, ¿no? Pues describir la usabilidad, comparar la calidad de vida antes y después, comparar la adherencia también y comparar tanto el coste económico como el seguimiento de comorbilidades. ¿Vale?
Fue un diseño que hicimos a un año, donde se comparaban dos grupos, era el estudio randomizado, donde a un grupo se le hacía educación y a un grupo se le realizaban las visitas habituales. Y sobre todo que nos encontramos que muchas veces damos la información y damos por asumida que la gente lo sabe, y no es así. Muchas veces el primer día queremos dar mucha información, pero cuando tú llegas a casa te das cuenta de que muchas veces no se ha absorbido suficiente. Y vimos que a la semana 24 la usabilidad era muy baja y decidimos hacer una vuelta a una educación sentándonos con las diferentes personas que la usaban menos y fue un cambio radical. O sea, a nivel 48 casi que todo el mundo usaba la aplicación móvil y encima pues en resultados finales vimos que se habían reducido las visitas en un 20% en los pacientes que utilizaban la aplicación móvil. Con hecho, como veis, era muy simple, o sea, era un calendario donde hacíamos hacíamos gaming con los pasos que daban diariamente para que tuvieran algo también de juego a nivel de cada día y fueran compitiendo entre la gente. Un calendario donde se sincronizaban todas las visitas, ¿vale? No solo las propias del hospital, sino las de fuera. Y luego también que nosotros pudiéramos poner información a la gente, pero ya información contrastada, que ellos lo pudieran ver. Y también, sobre todo, que pudieran tener un contacto, una vía WhatsApp en el cual pues nosotros pudiéramos, si tenías una duda porque te daban un antibiótico, en menos de 48 horas, 24 horas, nosotros dábamos respuesta. ¿Vale? Pues este fue nuestro estudio en el que nosotros aplicamos, pero no nos queremos quedar aquí. Y es aquí donde es en el momento donde aparecen los Patient Report Outcomes y es en el momento donde vamos ahora más allá. Es decir, unas personas que nos podemos comunicar, que podemos darles información, pero necesitamos también que haya información unilateral y bidireccional, que es en este punto. Como bien sabéis, las PROs no dejan de ser una medición basadas en datos que provienen directamente del paciente, de su estado de salud, sin interpretaciones o modificación de las respuestas por parte de profesionales ni otras personas. Uno de los mayores beneficios que tienen estas PROs es la mejora en la toma de decisiones clínicas, pero también ayudan a empoderar al paciente porque permiten la participación activa en torno a su enfermedad, pudiendo conocer y mejorar la adherencia, pues incluso a su tratamiento. ¿Qué oportunidades ofrecen estas PROs? Pues sobre todo, pues registrar esta información necesaria durante los cuidados en la patología en la que te encuentras. Por tanto, con la idea de mejorar la calidad y la gestión de estos cuidados. Ofrecer seguridad al paciente, empoderar la salud del paciente y tener una comunicación de estas comorbilidades con el paciente. ¿Qué rol juega enfermería en esta implantación de las TROs? Pues enfermería juega un rol como en todo, ¿no? Y nos falta visibilidad. Nosotros en las PROs podemos participar desde escoger en qué perfiles de personas se les puede administrar esta PRO. En la selección de las PROs hay muchísimas PROs, muchas que están validadas de todo tipo y hay que saber cuál se adapta más en el momento en que tú estás y en el hospital en el que tú estás. Pero también en la frecuencia, y este es el gran debate, ¿cada cuánto se pasan esas PROs? ¿Las paso cuando la persona quiera, 2 veces al año o 15 días antes de la consulta con el médico? ¿Y cómo las entrego? ¿Vía electrónica, vía aplicación móvil o papel? Que entiendo que el papel ya lo tenemos que desechar. Y luego evalúa qué recursos son necesarios en los circuitos cuando hayan alarmas. Y lo más importante, ¿cómo reciben estos pacientes estas PROs? Si este paciente o ve que hay un retorno o si yo pregunto y no tiene respuesta, no sirve de nada y la adherencia a esta PRO va a ser muy baja, ¿vale? Y aquí es donde entra el rol, cuando digo que hay tantas PROs y cada vez muchos cuestionarios son muy extensos, donde María José y su equipo, María José Fuste y su equipo, han detectado o liderado estas necesidades más habituales en los pacientes VIH. Y de estas distintas necesidades, que hay unos PROs que son bastante extensos o unos cuestionarios extensos, han escogido cuáles son las preguntas clave de cada una de las necesidades más frecuentes que hay en las personas con VIH. ¿Con qué objetivo? Pues que contestando las mínimas preguntas obtengas la máxima información posible. Y este es en el punto donde estamos ahora, tanto María José, que está liderando este estudio, como nosotros también intentándolo implantar en nuestro hospital, ¿no? Es conocer lo que va más allá de lo que es la carga viral, los CD4,
y luego mirar de hacer acciones preventivas, pues si una persona no duerme bien, pues que yo ya le pueda dar unas recomendaciones y que no pasen 6 meses hasta que vuelva a venir sin nosotros haber hecho ninguna intervención. Como conclusiones y para no extenderme, se necesitan nuevas PROs en la práctica clínica a nivel de, sobre todo, extender tanto en envejecimiento de la población. O sea, estamos pasando cuestionarios que duran 1 hora y media, ¿no? Realmente para detectar distintos tipos de fragilidades. Con los recursos que tenemos no podemos abordar a toda la población. Entonces hay que mirar de hacer estos screening tools y favorecerlos. Hay que monitorizar estas comorbilidades con el objetivo de hacer prevención. Las personas que viven con el VIH deben participar en todos estos procesos de las PROs. Por tanto, debemos escuchar y no tiene que ser nunca unilateralmente. Muchas veces pensamos lo que va bien al paciente sin preguntar al paciente. El paciente tiene que estar en el centro de todo. Comunicar y promover la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas que viven VIH es mucho más que el tratamiento, es mucho más que los resultados de carga viral, es mucho más que los CD4. Y esto, pues muchas veces pues cuesta cambiar, ¿no? Son años que se lleva trabajando, son equipos que se ha trabajado aquí durante mucho tiempo y hemos de cambiar estas dinámicas. Y aquí enfermerías donde junto con los pacientes hemos de hacer este giro de tuerca e ir más allá, ¿no? Y hemos de detectar, ¿no? este equilibrio entre lo que es el número de PROs y la frecuencia donde pasarlas para sobre todo asegurar que haya una buena adherencia. Nada, para no extenderme más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jordi, por tu fantástica exposición. Ya hemos puesto muchísimos temas sobre la mesa. Aquí están cayendo también las preguntas que ahora vamos a ir haciéndoos poco a poco. Pero antes de nada, queríamos comentar a todos los que estáis aquí viendo asistiendo a esta formación que Gilead, el patrocinador que colabora con nosotros en este webinar, ha puesto a vuestra disposición de forma gratuita una serie de documentos de interés y de materiales que pueden ser de utilidad para la relación con los pacientes, a los que se accede cualquiera que quiera acceder a ellos puede acceder escaneando el código QR que estáis viendo en la pantalla y también una dirección web por si queréis directamente o no os funciona. Y ahí hay una serie de documentación promovida por Gilead, no es comercial, no es de producto, hablamos simplemente de materiales para profesionales sanitarios que se ofrecen de forma gratuita por parte de ellos y como colaboran con nosotros, no es un material de consejo ni de ISPOS, pero hablaba antes Jordi de la necesidad de que haya fuentes fiables, webs donde asistir, donde buscar recursos que puedan ser útiles en la relación que tenéis con los pacientes. Y bueno, pues hay muchos sitios, pero uno de ellos es este site, esta página de aterrizaje landing page que os lleva a este código QR. Luego podremos ponerlo otra vez. Y aunque es verdad que ya se están gestando ahí las preguntas, vamos a poner, compañeros, si queréis, el vídeo de cómo plantearlas, por si alguien se ha olvidado, y así pues ya empezamos el debate puro y duro. Adelante, vídeo. Para enviar sus preguntas, utilice la barra lateral que se muestra a la derecha de su monitor. Si no ve el cuadro de texto, actívelo en la parte superior derecha, icono Preguntas. A continuación, en la parte inferior, encontrará 2 cuadros de texto. Introduzca su nombre en la casilla correspondiente y su pregunta en la casilla Haga su pregunta. Una vez planteada, haga clic en el icono de enviar. Perfecto. Bueno, pues vamos sin más a algunas de las preguntas que nos están haciendo los asistentes. Empezamos con una que ha comentado también Jordi y María José. Adherencia al tratamiento, tan importante en esta patología. Estrategias para una buena adherencia al tratamiento. ¿Qué consejos podríamos dar en este sentido? No os peleéis por hablar. Estaba esperando que, bueno, tenemos diferentes factores que pueden influir en la adherencia al tratamiento y los hay desde factores más conductuales a factores más psicológicos, a factores más relacionados con la medicación, con el paciente. Entonces, bueno, yo como quizá empiezo yo y saco alguna cosa y seguro que nos vamos complementando con Jordi, pero bueno, a nivel, por ejemplo, psicosocial y de hábitos de salud, una cuestión muy importante
es la autoeficacia, o sea, el sentimiento de sentirse capaz de poder tomar la medicación tal y como te la prescriben los profesionales sanitarios, es uno de los componentes que en los metaanálisis se ve que más tamaño del efecto tiene con la adherencia al tratamiento. Entonces, hay que indagar y ver cuáles son las dificultades por las que una persona a lo mejor no se siente capaz, y ese no sentirse capaz puede tener que ver con experimentar a lo mejor miedos, ¿no? Tener poca información, tener miedo a los efectos adversos, dar adecuada información sobre ello, problemas conductuales a la hora de planificar, de integrar en la vida diaria, todas estas cuestiones. Pero seguro que esto vamos, si quieres, a la limón, Jordi, y vamos complementando diversas cuestiones que influyen en la adherencia. Sí, yo coincido contigo, la clave sobre todo es una buena información de lo que está tomando, por qué lo está tomando, interacciones que tienen, ¿no? Y luego sí que es verdad cómo lo integras en tu vida diaria, ¿no? Es decir, yo por ejemplo, ¿no? Analizas y dices, es una persona que vives solo, vives acompañado, trabajas de noche o los fines de semana viajas mucho, ¿no? Y entonces es un poco llegar a integrar esta medicación dentro de tu día a día, ¿no? Como las vidas que llevamos tan desbordadas, cómo añades una línea fija, ¿no? Dentro de tu vida y que sea pues un poco esta mochila que llevas, pero que sea lo más pequeñita posible, ¿no? Bueno, dentro de tu bueno. vida, ¿verdad, Jordi? De tu vida y de cómo eres, ¿no? Porque a lo mejor en tu vida cabe muy bien una pastilla, que a lo mejor es una sola, pero tú tienes unas características de cómo eres que, por ejemplo, pues a esa hora no te viene bien o duermes mal, por ejemplo, o tienes problemas gastrointestinales. Y entonces hay que ver un poco cómo se dan tus condiciones, aparte del estilo de vida, sino también de tu propia idiosincrasia particular, para ver qué medicamentos te pueden ir mejor o peor en función de esa sintomatología que tienes o a la que temes, ¿no? También, ¿no? Porque pues ahora no hablamos tanto de lipodistrofia como hace años, pero a lo mejor sí que hablamos de aumento de peso, y a lo mejor hay personas o grupos de pacientes más intolerantes a aumento de peso, o imaginaos, yo siempre uso ejemplos que me son más cercanos, pero la menopausia, las mujeres, el aumento de peso, no sé, o sea, todas estas características que tienen que ver estudiar bien al paciente, ¿verdad? Y de hecho, claro, esto fue una época muy dura, la adherencia. Ahora parece como que se haya, no olvidado, pero que sí que se ha empequeñecido, ¿no? Esta importancia con los tratamientos que hay ahora, que cubren mucho más, ¿no? Y no hemos de bajar la guardia, pero lo que dices tú, me acuerdo que fue una época muy dura de la lipodistrofia, claro, qué alternativas tenías, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y el convencer a una persona de que te tenías que tomar algo que muchas veces es, pues bueno, igual te provoca estos cambios de lipodistrofia, pero avísame al principio que lo detectes, miramos qué opciones hay, ¿no? Y sí que realmente ha cambiado un poco, ¿no? Este concepto de adherencia, ¿no? Y luchas también más en que vengan también a la adherencia a las visitas, ¿no? También ligado a la toma de Yo medicación. creo que también ahí quedaría, aunque la mayoría de los profesionales sanitarios vinculados al VIH sois todos como súper top 10, o sea que no soy restrictivos, sino que sois súper empáticos y tal, que también hay que tener en cuenta un poco de flexibilidad, o sea que a veces cuando se le establece mucha exigencia a los pacientes pues pierden esa autoeficacia o pierden esa sensación de no voy a poder, y ahora mismo pues hay que ajustar también a lo que hay, o sea que los márgenes tan estrictos de adherencia han disminuido, que antes hablábamos de más de un 95% y que ahora los márgenes de los intervalos se hallan alrededor del 80%. Entonces, bueno, no se trata de decir, oye, podéis hacer lo que queráis, pero si sabemos que hay una serie de pacientes que a lo mejor salen los fines de semana y a lo mejor toman sustancias y tienen unas creencias de toxicidad y luego a lo mejor no lo van a tomar porque tienen miedo por la interacción, darle información ajustada, en fin, quiero decir que hay que abrir mente, ¿no? Y ponerse en un discurso no moralizador, en un discurso de hay que tomarlo, pero bueno, o sea, un poco como adaptado para que esa autoeficacia sea posible, ¿no? Sí. Una cosa que... Sí. No, perdona, Jordi. De todas maneras, quería comentaros que si bien es verdad que habéis expuesto un poco cómo debe ser esa relación, para una relación ideal es un paciente que está muy encima, decías, para ver eso que no se ve habitualmente, esos problemas colaterales que puede tener derivados de su tratamiento, su situación particular. Pero ¿es viable y pregunto, que eso, vosotros estáis en centros top, ¿no? Muy focalizados, de
pero hablemos de gente que vive o bien en otros núcleos que no sean capitales importantes o que no tenga ese acceso de verdad. ¿Es posible con los problemas que tiene la sanidad de hoy tender esa mano y esos puentes en el paciente? ¿Cómo lo veis? Pero no acabo de entender. La pregunta no la he entendido bien. Pues Yo creo que sí. No, lo que quería decir es que sí, que bien, te estáis hablando de cómo debe ser la consulta ideal. Tú, Jordi, trabajas en un centro de primera línea. Sí. Hay otros enfermos, pero hay muchos pacientes que no están en grandes ciudades, que no tienen acceso a consultas tan especializadas. ¿Creéis que ahí sí se puede pretender esos puentes o hacer esas recomendaciones para estar encima del paciente y de sus problemas? ¿O que es utópico pensarlo tal y como está la sanidad hoy en día? Yo creo que, Buena a ver, pregunta. ahora Jordi, buena pregunta. Efectivamente, no va a ser igual, no son los mismos los recursos que se tienen en todos Sí. los hospitales. Eso Jordi lo dirá de mejor manera y además Sí. yo conozco perfectamente ese centro como conozco otros, ¿no? Pero a lo mejor, aunque no se tengan todos los servicios en el mismo centro, sí que hay una serie de cosas que sí que se pueden, porque profesionales preparados, aunque sean menos, puede haber en todos los sitios porque la formación tiene que llegar a todos, ¿no? Y luego hay una serie de cuestiones que se pueden resolver a lo mejor con lo que hablaba Jordi de las patient reported outcomes. O sea, una persona puede estar en un entorno rural e incluso a lo mejor es mejor, porque no se va a atrever a decirle a su médico a lo mejor que toma drogas, o no te va a tener una enfermera o enfermero más empático para hablar de esto, pero a lo mejor si en esa app que le saca el algoritmo y el gaming y tal y le dice que no sé qué, le dice, pues tú te tienes que organizártelo así. Es un suponer, ¿no? Pero y luego hay toda una serie de recursos y de redes de apoyo que no solamente se están en los hospitales, que es la comunidad, donde también puede haber derivaciones y donde hay en otros entornos entidades comunitarias que además gracias a toda la telemedicina o teleasistencia de webs podemos llegar a dar una serie de información al paciente que suple a lo mejor esas carencias, sin quitar la reivindicación, que yo estaría también, pena no pude haber podido estar en Madrid, allí entre tantísima reivindicación, de que hay que nutrir obviamente la sanidad, ¿no? Profesional. Luego, Jordi seguro que habla con más criterio que yo en ese aspecto. Sí, no, la verdad que sobre todo años así que se veía mucha diferencia entre lo que era un hospital grande versus hospitales pues más comarcales o más pequeños, ¿no? Sobre todo con los nuevos tratamientos que llegaban pues vía ensayo clínico y solo tenían oportunidad. Esto también hizo de que muchas de las personas que vivían con VIH ya buscaran ir a esos centros, ¿no? Por un poco. Y entonces estos centros pues han ido creciendo y quizás se han ido especializando. Pero tal como dice María José, hay hospitales que con menos recursos, pero sobre todo que haya enfermería, es muy vocacional y bueno, pues quizás no puede asumir tantos por día, pero realmente el trabajo que están haciendo y sobre todo con trabajo comunitario, pensad que donde no llega la sanidad, llegan los recursos de asociaciones de pacientes que realmente son los que también han ejecutado ciertos cambios o ciertas palancas, ¿no? Que como ha hecho ¿no? en el fútbol que se han oído estas palancas, ciertos cambios vienen sobre todo de esta fuerza y esta organización que han realizado muchos pacientes. Y este vínculo con el hospital cada vez se está viendo más. O sea, realmente hay hospitales que ya empiezan a contratar efectos, no sé, corrígeme si se llama pares, ¿no? O si se llama, Sí, pero ya sí. dentro de una consulta hospitalaria ya hay pacientes donde atienden y aconsejan, ¿no? Y realizan todo esta acogida, ¿no? en personas de tú a tú. Y esto se está viendo más. Por tanto, hay unos circuitos bidireccionales que realmente en los hospitales más pequeños quizás suplen esta falta de recursos. Muy bien. Voluntad, la voluntad hace mucho. Tengo otra pregunta por aquí que dice, ¿es la salud mental el gran problema de estos pacientes en la actualidad? ¿Creéis que sí o hay otras preocupaciones mayores? ¿Dirás tú, Jordi? Pues sí, pues mira, de verdad es que yo creo que la salud mental post-COVID ha afectado a mucha gente, ha afectado a profesionales sanitarios
ha afectado a pacientes, ¿no?, que se han encontrado solos en hospitales, ¿no?, y que solo faltaba esto, ¿no?, encima más a más, ¿no?, y encima las personas más vulnerables eran las personas inmunodeprimidas, entonces no sabías qué iban a pasar, ibas a llamar a un hospital y era imposible contactar por el hospital porque no había manera, ¿no?, y estabas como ahí desamparado, ¿no?, y entonces salud mental es un problema que está creciendo, los números lo dicen, y luego pues hay patologías crónicas que realmente pues es una carga que llevas durante muchos años, ¿no? Entonces, pues sí, es un problema. ¿Cómo medir si es un problema? No, porque muchas veces se habla, ¿no?, y se dice, la salud mental es un problema que hay, pero ¿quién lo está midiendo? ¿Quién, no? Y aquí es donde entra un poco, ¿no?, el María José, ¿no? María José es donde todo esto se quiere medir mediante, pues, las PROs también pueden ayudar un poco a cuantificar, ¿no? No a cualificar, sí a cuantificar esta gravedad o esta no gravedad de que haya a nivel de hoy en el día a día que vivimos, ¿no? Y entonces, pues bueno, la respuesta sí que hay. El cuánto y el no cuánto, pues bueno, es un poco los estudios, ¿no?, que realizan. Hay mucho, yo había Sí, dicho. Hay mucho en la población general, como muy sí. bien dices, post-COVID, que bueno, que lo había antes del COVID y ahora pues post-COVID la enfermedad mental es algo que ha estado, creo que tan estigmatizado de siempre, sino como el VIH, con una estigmatización crónica, ¿no?, en que la población hemos sido capaces de decir se nos ha roto una pierna, pero si tenemos depresión no lo decimos tan fácil, o sea que el estigma asociado a la salud mental ha estado ahí. Entonces, bueno, afecta a toda la población, pero de manera particular ha afectado siempre a las personas con VIH, no ahora, ha afectado siempre por las condiciones que revisten al VIH en cuanto a que es una condición ahora crónica de salud, pero que ha pasado por muchas etapas en las que ha habido que afrontar muchísimas cuestiones, desde diagnósticos en un momento dado con muchos estresores de muerte, de medicamentos duros, con un componente social muy grande de estigma y de soledad, cuando el apoyo social es uno de los protectores más grandes que hay de la salud mental y donde nos vamos encontrando con diferentes procesos en el camino dependiendo del tiempo que lleves viviendo con VIH, que se habla pues de procesos de estrés postraumático complejos, a ansiedades más de un tipo o de otro, ¿no? Y entonces eso está ahí. ¿Y qué pasa? Que estaba ya, lo que pasa es que antes teníamos otros objetivos, había que luchar por sobrevivir, ¿no? Y a los pacientes con VIH siempre nos importó la salud mental, pero como profesionales sanitarios pues había que conseguir bajar la carga viral o adaptar al tratamiento antirretroviral, la toxicidad, y ahora por fin podemos centrarnos en esos objetivos. Entonces es un problema grande, es un problema en toda la población y es un problema que viene no solamente de los estresores crónicos del VIH, sino también de la propia neurotoxicidad que tiene el VIH y que va afectando con la inflamación y que genera esos problemas de salud mental, como también hay problemas de neurotoxicidad de ciertos fármacos que unido todos, pues a veces no sabes cómo abordarlo, ¿no? Como por ejemplo los problemas del sueño, que son súper prevalentes y que dónde está antes, la ansiedad o el problema del sueño o el huevo o la gallina. Entonces hay problemas de recursos de salud mental para toda la población, no solamente para personas con VIH. Entonces pues nos encontramos con que a veces profesionales sanitarios dicen, yo ¿para qué voy a querer saber si un paciente mío tiene una ansiedad subclínica si no sé dónde mandarlo? Entonces, pues estamos en ese, no solo medir, sino qué hacemos, dónde mandamos y tal, pero hay que empezar, obviamente. Una cuestión que nos plantea también una persona que no deja su nombre, dice, ¿cómo gestionar, pero hablamos de la comunicación médico o enfermero-paciente, pero cómo gestionar la comunicación con la familia? ¿Cómo manejáis la relación con el entorno del paciente? Bueno, pues normalmente en las primeras visitas cuando atiendes siempre le sugieres quién tiene en su entorno, en el cual él pueda también pues acompañarle en esta patología, ¿no? Y muchas veces pues es de las primeras cosas que más cuesta, pero nosotros siempre se lo ofrecemos y muchas veces pues te vienen el familiar para que le expliques, ¿no? De mano directa, ¿no? Pues un poco es qué significa tener VIH, cómo convivir o cómo afrontarlo, cómo explicarlo a niños si tienes que explicarlo, cómo explicarlo a familiares.
De hecho, es de las cosas que sobre todo, pues a raíz de este estigma que aún sigue existiendo y de esta poca visibilidad, ¿no?, que se está teniendo por diversos motivos que ahora quizás tampoco vienen a cuento, pues es de las cosas que aún a día de hoy pues sigue costando naturalizar, ¿no? Es decir, un cáncer, pues quizás lo compartes con quien tú quieres que tú compartas, pero sabes que, bueno, que es como se afronta de diferente manera que el decir que tú tienes VIH, ¿no? Que quizás tengas personas o pierdas amistades o puedas incluso perder trabajos, ¿no? Por el hecho de decirlo, ¿no? Y decirlo a familiares, sobre todo es importante un poco compartirlo con alguien. O sea, lo que no puede ser es que te lo quedes tú solo, porque si no, de alguna vía tiene que salir. Entonces, pues bueno, no es fácil. Entonces, es acompañarla en este momento de decirlo y ofrecer la posibilidad de nosotros participar de esto. ¿Y María José, algo que complementar? Bueno, yo he atendido en otros momentos, he trabajado en la atención directa a personas con VIH, pero mi trabajo se ha centrado mucho más en cómo capacitar para el afrontamiento, para la revelación del VIH y para disminuir todo ese estigma internalizado y poder vivir de una manera más visible y más dignamente la infección. Y eso tiene que ver también con la comunicación con los familiares y con otras personas del entorno, porque en datos que tenemos de nuestra sociedad nos encontramos que solamente un 5%, si llega, de personas con VIH vivimos visiblemente con VIH, que la mayoría de las personas viven una identidad oculta forzada, o sea, no porque uno tenga que ponerse un cartel diciendo tengo nada, sino que lo hacen por temor al rechazo. Quiero aprovechar además para hacer un poco de anuncio y decir que esta semana, este sábado, se celebra por primera vez el primer Pride positivo en el mundo, el primer orgullo de personas con VIH en el mundo, organizado por la Coordinadora Estatal de SIDA. Somos pioneros en eso. Marcharemos el sábado con el lema Visibilidad, Igualdad, Dignidad. Saldremos desde el Ministerio de Sanidad, iremos hasta la Reina Sofía, emulando a una performance que hizo Pepe Spaliu, que fue un artista con VIH que hizo de sus últimas obras y la causa del SIDA muy importante. Y bueno, pues tenemos que estimular, yo trabajo más en estimular, en trabajar todos esos problemas que hay en el ambiente que pueden hacer que una persona, que no todo el mundo te puede acabar diciéndolo, porque obviamente están ambientes muy hostiles en donde va a ser, pero trabajar todo eso, todos esos sentimientos, cómo se ha internalizado el estigma a lo largo de todos estos años, cómo se ha podido llegar a que una infección, un fenómeno natural, se haya llegado a convertir en un desorden moral y social de este calado. Esto solamente ha ocurrido con el VIH, porque si bien es cierto que el cáncer y otras enfermedades que también estuvieron estigmatizadas en el pasado, mucho, generan siempre ansiedad existencial, porque nos ponen delante de nuestra vulnerabilidad y genera rechazo. Pues todo el simbolismo que ha acompañado al VIH con el estigma y pues es algo que ocurre especialmente en esta infección y forma parte fundamental del trabajo que hay que hacer para la comunicación con los seres queridos. Sí. De hecho, el otro día en el congreso que hubo del SEISIDA me quedó una frase, ¿no? Que es, hay unas 100.000 personas viviendo con VIH en España y en sí es que de las que tú conoces, ¿no? Serían 1 de cada 6 o 1 de cada 7, ¿no? Que en teoría están dentro de tu entorno que pueda tener VIH, ¿no? Pero realmente ¿cuántas conoces, no? Y entonces tú dices, pues de tu entorno igual no conoces a nadie y realmente tienen que haber. Por tanto, este es el qué, ¿no? Es decir, esta falta de visibilidad, ¿no? De este tipo de esta patología, ¿no? Y entonces es un poco... Habéis mencionado la visibilidad, ha salido varias veces en este ratillo, y el estigma. Hay gente que pregunta, resumo varias preguntas que vienen juntas, que dice ¿qué se podría hacer para acabar con el estigma que todavía persiste, las personas tal, a pesar de que llevan la vida normalizada, tal? Pero si hay que, si más visibilidad del VIH y más como el tema del Pride positivo o otro tipo de campañas que ya no sé si se hacen tanto, ayudarían a acabar con el estigma o no, o tenemos que hacer otra estrategia totalmente diferente, que no sea solo la visibilidad. A lo mejor educación en los colegios, no lo sé. ¿Qué opináis de eso?
Pero obviamente la estrategia tiene que ser multicomponente, o sea que hay que intervenir desde muchísimos aspectos, porque es multinivel, o sea, es que el estigma ocurre a nivel individual, a nivel interpersonal, a nivel comunitario, a nivel institucional, a nivel estructural, entonces hay que hacerlo desde diferentes ámbitos, entonces ya hay muchísimas manifestaciones del estigma. Por ejemplo, pues ahora se está poniendo el énfasis bastante, haremos estudios en el estigma en el ámbito sanitario, estamos en un contexto de profesionales sanitarios, aunque no son muchos el porcentaje de personas. Teníamos en un estudio reciente también que hemos hecho como alrededor de un 17% de personas entrevistadas que decían que habían sufrido algún tipo de experiencia en el ámbito sanitario. Normalmente no se produce más en ámbitos que no son la especializada, se produce más por profesionales que tienen menor cualificación académica, o sea, que tienen menos conocimientos. En estudios que hacíamos en nuestra sociedad hace tiempo, pues, por poner un ejemplo, se daban más actitudes estigmatizantes en personas celadoras que en médicos o en profesionales de enfermería. Pero también es verdad que una cosa muy importante para cambiar el estigma es el grado de contacto, o sea, tener contacto, conocer a las personas que padecen esa condición. Y eso, conocer significa poderlo ver, o sea, poder contactar, poder empatizar. ¿Y qué ocurre con los profesionales sanitarios que estamos hablando en este contexto? Y por eso me centro en ese tipo de estigma, porque podría estar hablando de esto horas. Pues ocurre que cuanto menos contacto se tiene con un tipo de paciente, pues prevalece más nuestro saber. Nosotros tenemos como dos concepciones, la concepción que tenemos como personas y las creencias que tenemos como profesionales. ¿Cuál se hace más saliente? Pues dependiendo, si tenemos menos contacto con esa patología, prevalecen más nuestros prejuicios personales, mientras que si tenemos más contacto con esa patología, prevalece más nuestro saber científico. Entonces, por ejemplo, en el caso del ámbito sanitario, incrementar el contacto con personas con VIH, que primaria conociese más a personas con VIH que otras profesiones, dentistas, que donde no lo dicen, a lo mejor las personas con VIH favorecería. Entonces hay que hacer estrategia multinivel, pero obviamente la visibilidad de esta manera tan activista la hacemos las personas que nos podemos permitir salir reivindicando la dignidad de otros compañeros porque hemos podido superar o porque tenemos una protección diferente. Ahora lo que sí que tenemos es que ayudarles a que no vivan escondidos, ¿no? Que eso es una cosa horrible, ¿no? Vivir con culpa y escondido siempre, pues es una cosa que es deteriora mucho. Y como has dicho tú, David, yo creo que en los planes educativos yo creo que se ha dejado mucho de invertir desde la base, ¿no? Y si no hay buena base, conforme va creciendo, o tienes algún día algún contacto con algún familiar, alguna experiencia, o la realidad es que no tienen ningún conocimiento de prácticas de riesgo, o sea, realmente te encuentras con personas recién diagnosticados de ámbito universitario que realmente desconocían o no tenían las habilidades ni las herramientas ni la educación para haber puesto una prevención a esto. O sea, bueno, que vamos más atrás, Jordi, porque vamos a los valores. Es que sin entrar en el VIH me está viniendo a la cabeza lo que le hicieron al pobre niño este con obesidad en su cumpleaños, que salió por la televisión. Quiero decir que empezaron a acosarle y a denostarle y tal, que hablamos de muchas otras condiciones que no son el VIH, que encarzan en los valores del respeto a cualquier condición, ¿no? O sea, que este era un niño que celebró su cumpleaños, si no lo diste de ver, pero bueno, da igual, que con obesidad, que salió en la televisión y tal, donde empezaron a insultarle en la fiesta de su cumpleaños porque tenía obesidad y tal, y salió en la televisión. Pero que igual con la obesidad, pues ha pasado con los profesionales sanitarios en la pandemia de COVID, que los han echado, o sea, que se trata también de valores, ¿no? O sea, no es solo de VIH. Perfecto, pues sí, la verdad es que no hay muchos frentes donde la gente sufre de forma totalmente absurda. Bueno, he comentado que Pablo y Jorge Tello son los que nos preguntaban por el tema este de reducir el estigma. Tengo aquí una pregunta de Carmelo que me parece curiosa. Dice, ¿por qué se sigue llamando unidad de infecciosos? Me parece que tiene una connotación negativa. ¿Qué opináis al respecto? Breve, por favor. Nosotros, de hecho, incluso se ha cambiado el nombre. Nosotros, antes era dentro de los hospitales, muchas veces las unidades de enfermedades infecciosas estaban dentro de un PAC. Nosotros, por ejemplo,
la unidad VIH estaba separada y entonces sí que también había un problema porque se llama Unidad VIH o Fundación de Lucha contra el SIDA, ¿no? Esto después de años hemos conseguido que cambiar y estamos dentro de lo que es una especialidad, de la especialidad de la unidad de enfermedades infecciosas. Eso conlleva cualquier enfermedad que produce algún tipo de infección. Entonces sí que connotación negativa el hecho de, ¿no?, infectar, ¿no?, es aquello de, bueno, sí, pero yo creo que es más dentro de a nivel médico y cómo actúa el virus y al final no deja de ser un virus. Yo creo que está encabido dentro de aquí. Y es un poco más que nosotros mismos hemos visto que infeccioso significa, ¿no?, contagioso, ¿no? Y muchas veces lo hemos asociado con connotaciones negativas. Ahora nosotros tenemos una persona que puede venir por una infección de la uña de un pie y te viene allí a visitar a la consulta, ¿no? Y ya está integrado, que es un poco lo que queríamos nosotros, porque muchas veces la sala de espera de allí era la sala de espera de las personas sidosas, para decirte. O sea, ha habido insultos, ¿no? Pero estamos normalmente apartados en un ala del hospital donde intentaba la gente pasar poco por allí. O sea, hemos llegado hasta este punto. Entonces, el hecho que sea infeccioso es todo, que suene negativo, yo creo que en el fondo es algo pues, que está dentro de un pack, dentro de una disciplina médica y de hecho incluso ahora se está luchando por conseguir esta especialidad, ¿no?, que María José ahora estaban también involucrada en ello. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Antes eran unidades de VIH, unidades de enfermedades infecciosas, son enfermedades infecciosas. Otra cosa es fuera del hospital que se intente evitar ese tipo de terminología y no hablar de personas infectadas, hablar de personas con VIH. Una cosa es la representación colectiva de la persona, de la palabra infección, y otra cosa es dónde está ubicado en el hospital, que supone un avance y no un retroceso. Bien, muchas gracias. Interesante pregunta también la que nos plantea Irene. Punto de vista de sexo, ¿creéis que las mujeres se enfrentan a un estigma todavía mayor que los hombres y necesitan más apoyo o creéis que es indiferente ahora mismo la cuestión de si eres hombre o mujer? Bueno, los datos que tenemos en general siempre apuntan a que las mujeres puntuamos peor en todo. O sea, que en general los datos de calidad de vida son peores en mujeres y los datos de estigma son peores en mujeres. Sin embargo, también hay algunos datos, algunos estudios que apuntan. Por ejemplo, ayer estaba haciendo una revisión sobre calidad de vida que parece que en algunos estudios se había encontrado que, por ejemplo, la resiliencia o el crecimiento postraumático se encontraba en mayor medida en las mujeres que en los hombres. O sea, que no es todo poner que las mujeres peor. Pero sí que hay toda una serie de condicionantes de vulnerabilidad que nos sitúan o que sitúan a las mujeres y dependiendo dónde en una peor situación. De hecho, yo hablando de los ensayos clínicos, históricamente las mujeres con VIH incluso han tenido menos oportunidades de participar en ensayos clínicos. Entonces, sí que han jugado una diferencia de género que se está cambiando más, pero que cuesta, ¿no?, en que los resultados de los ensayos clínicos aparezcan pues resultados separados por género y estudiados bien, ¿no? Históricamente las dosis de fármaco, la misma vacuna del COVID está estudiada solo con hombres, ¿no? Y entonces las dosis o las toxicidades habitualmente siempre han sido superiores en mujeres, ¿no? O sea que sí, que sigue existiendo la diferencia. Acabas de mencionar, es que va todo enlazado. El tema COVID, hay dos preguntas relacionadas con la pandemia. Una, en relación COVID y VIH, ¿se ha evidenciado que el VIH que podría ser un factor protector frente al COVID o no hay evidencia científica? Hubo mucho debate con esto. La verdad que fueron noticias que fueron cambiando en el tiempo. Primero se decía que sí, que incluso unos fármacos que se tomaban, que eran inhibidores de la proteasa, podían incluso prevenir. Incluso se llegaron a hacer algún ensayo clínico con alguno de los fármacos. Pero luego los últimos resultados que hay y la evidencia ha descrito que en principio no parece ser realmente demostrado. No sé si María José tienes algunos más recientes, pero no.
Lo que tengo, a ver, lo que sé es que no había diferencias en vulnerabilidad, de que hubiera mayor vulnerabilidad por tener VIH. Sí que es verdad que con el tema de las comorbilidades más, que lo que tú dices es así. Y sí que tenía entendido que se hizo un ensayo en profilaxis preexposición con un fármaco en concreto y que sí que parece que los resultados apuntaron a que ese fármaco podría actuar como profilaxis preexposición de la COVID, pero no el VIH en sí, sino ese fármaco en particular en el estudio que se hizo desde el Ministerio de Sanidad. No sé cómo habrán quedado los resultados finales, pero creo que es un estudio que está publicado y que algo pero no el VIH, ese fármaco en concreto. Ajá, vale, el fármaco, no la infección. En esta misma línea, hablábamos, se ha comentado que con la pandemia, pues diabéticos, hipertensos, todo tipo de pacientes crónicos han visto, y pacientes oncológicos, por supuesto, también han visto detenido el seguimiento por parte del profesional, han tenido dificultades de acceso a consulta presencial y telefónica de cualquier tipo, y que eso se ha traducido pues, en una peor evolución. ¿Ha pasado lo mismo? Nos pregunta, nada, es anónima, con las personas en... Esperanza Martín. Esperanza Martín, con las personas que siguen un tratamiento para el VIH, ¿también el seguimiento ha sido peor? ¿Habéis notado peor adherencia y que esos pacientes han sido una víctima colateral más de esta pandemia que hemos vivido? Seguro que ha sido una víctima, seguro, porque de las primeras cosas en las que se reubicó la gente fue de las consultas externas. O sea, separaron todas las consultas externas y se focalizaron en centrar en la parte más aguda, ¿no? Y entonces fue de lo primero que se recortó. Depende de cada hospital. En los hospitales quizás grandes, aquí por ejemplo en el que estamos nosotros, pues hay una fundación privada en el cual se usaron recursos de la fundación privada para no parar la atención al paciente, y entonces se envió la medicación antirretroviral por correo, se intentó atender todas las visitas telefónicas y entonces tuvimos esta suerte aquí donde está. Seguro que otros hospitales hicieron lo mismo, pero estoy convencido que otros hospitales, y lo sé porque no sé si llegaron a salir datos, ¿no? Incluso de hospitales que quedaron desamparados, personas con VIH sin poder visitarse, sin poder atender, incluso teniendo dificultades para recoger medicación. No sé De si todas tú, maneras, María José. bueno, más que de hospitales hay otros factores, obviamente sin duda ha estado toda la población. Yo no podría dar una comparación con otras patologías porque no lo conozco, pero sí que hemos podido investigar e indagar sobre qué respuesta se ha dado desde el ámbito comunitario y desde el ámbito médico a las necesidades de la pandemia. Y ha habido un movimiento comunitario impresionante apoyado por compañías farmacéuticas, por ejemplo, la que patrocina esto con las entregas de la medicación en las farmacias, gente que iba a lugares como la Cañada Real a llevar de todo, o sea, organizaciones comunitarias articuladas a tope para intentar cubrir todas las necesidades posibles que se pudieran y más. Lo que pasa es que, claro, no se llegaba. Nosotros hemos estado haciendo estudios sobre exclusión social y hemos estado encontrando con que un 33% de las personas que entrevistábamos estaban en situación de exclusión, de privación material grave. Y luego a nivel de salud eso implica que no puedes comprar comida. O luego a lo mejor la atención sanitaria directa de VIH de antirretrovirales sí, pero yo como paciente y como paciente privilegiada me he tirado 2 años esperando una ecografía abdominal, ¿no? Y a lo mejor sí que he tenido el tratamiento y sí que he tenido la atención de mis especialistas de VIH, pero otras cuestiones no. Y luego hablamos de otro tipo de pacientes que a lo mejor no han querido o han tenido por el estigma, no han querido recibir la medicación en casa o han evitado ir a una consulta de salud porque han tenido miedo de coger otra patología. O sea que hablamos de diferentes condicionantes de vulnerabilidad que pueden haber afectado igual o más que otras patologías y de una respuesta comunitaria muy articulada que puede haber favorecido, y de unos médicos muy en primera línea y muy preparados y unos profesionales sanitarios, enfermería y tal, que han hecho todo lo posible para paliar toda esa desventaja que se podría dar. O sea que yo lo pondría en balance. Habría que comparar con otras patologías, pero no estaría segura si decir que en algunas cosas mejor. Vamos a complicar un poco más la historia. Nos pregunta Nancy, ¿cómo consideráis que se debe abordar el seguimiento en pacientes que están institucionalizados? Más complicado todavía, entiendo que es el panorama. Institucionalizados. Yo quiero entender prisiones. que es en En prisiones. prisiones, quieres decir.
Yo creo que sí, creo que no lo aclara, pero entiendo que es así. En prisiones tienen un sistema, al menos aquí en Barcelona, que lo tienen bastante organizado y realmente prácticamente en el COVID no se paró nada más en la pandemia que tuvo en sí. Incluso tienen a nivel de enfermería, a nivel médico, o sea, tienen recursos que realmente quedan cubiertas todas las necesidades por el número de pacientes que hay dentro de los centros institucionalizados. Si se refiere a prisiones, otras clínicas quizás de psiquiatría o clínicas que hay, ahí sí que, pues bueno, lo desconozco cómo ha llegado a afectar y dependerá, me imagino, pues depende qué comunidad o depende qué ciudad. Sí, es que va por ahí encaminada. Yo creo que no hay, bueno, desde luego en instituciones penitenciarias yo no sé cómo ha ido en la pandemia, pero sé que históricamente, puesto que soy activista desde hace 30 años, se ha intentado que la sanidad penitenciaria pasara a la sanidad pública porque siempre ha habido desventaja y tenemos médicos activistas de prisiones que han denunciado esa desventaja en acceso a fármacos, en situaciones de desigualdad, en menores profesionales sanitarios y en cuestiones que supongo que no he tenido la ocasión de hablar con esos profesionales que se las han visto y se las han deseado también durante la pandemia si ya antes estaban en situaciones de desigualdad, y hablo en general. Y yo, no hay, que yo sepa, no hay recursos específicos para personas con VIH así generalistas, salvo los que están haciendo las propias organizaciones, como la Fundación 26 de Diciembre, que está haciendo residencias para personas mayores gays, porque bueno, pues nos estamos viendo que bueno, nos estamos haciendo mayores. Decía Pilar que 5 años más, pues decían que 10, me alegro de haberme quitado 5 de encima de esos adicionales, pero que muchos no tenemos hijos o lo que sea y no sabemos dónde vamos a acabar a lo mejor estando y bueno, pues supongo que lo habrán pasado los institucionalizados tan mal como los otros institucionalizados y esas personas mayores que han estado en los centros de mayores y todo, que no habrá habido ahí diferencias en mal. Sí, ahí sí que fue un problema. Bien, tengo aquí otra pregunta, ya nos quedan muy pocos minutos, vamos a ver, a lo mejor damos un poquito de prórroga porque hay muchas preguntas. Isabel Ruiz habla de la lipodistrofia, ¿no? Que antes la gente, pues por los tratamientos, ella de hecho dice, yo veía pacientes hace 10 años y era muy común la lipodistrofia, dice, no lo he entendido bien, dice, ¿es que ya no se da con los tratamientos actuales o que existen otros tratamientos que combaten o evitan la lipodistrofia? Por favor, ¿podéis aclararlo? Yo, como he dicho el comentario, ahora Jordi, que sabe más que el profesional sanitario, lo explicará mejor. La lipodistrofia que ocurría con unos fármacos del pasado, como ocurría, pues eso ha disminuido obviamente con los nuevos tratamientos, ya no es así, pero sí que es verdad que hay unos tratamientos de una clase en concreta y algunos más que otros que se están asociando con aumento de peso, con aumento de, además en la parte del tronco, ¿no? Y entonces yo cuando me refería ahora a los cambios corporales me refería más al aumento de peso, que hay pacientes a lo mejor que rechazan ese tipo de tratamientos por ello y más vulnerables. Pero lo que es la lipodistrofia como ocurría antes, ocurre desde luego en muchísima menor medida, sí ocurre, ¿no, Jordi? Tú sabrás más de esto Sí, que yo. de hecho nosotros que hicimos tratamiento reparador de la lipotrofia facial o lipocúmulo o la jiba de búfalo, o sea, creo que se han tratado casi 1.500 personas, ¿no? Con tratamientos de sustitución o tratamientos de relleno. Actualmente prácticamente no vemos a nadie, y de las nuevas que vienen es gente de que realmente no ha querido tratarse, no ha querido dar el paso. Los nuevos tratamientos no producen lipodistrofia, perdona, pero coincido con María José, sí que es verdad de que hay cierta familia de fármacos que se le está atribuyendo y de hecho en algunas personas lo estamos viendo, ¿no? Este lipoacúmulo, sobre todo en zona de tronco y aparte que es muy exponencial, el que le pasa. Y muchas veces también en mujeres, ¿no? Que también es el tema, ¿no? de siempre. Y bueno, tratamientos para paliar la lipoatrofia no habían, más que tratamientos reparadores o intentar sustituir los fármacos en los cuales se sospechaba que tenía estas ¿no? toxicidades, ¿no? A nivel mitocondrial que producía este cambio, ¿no? en la grasa, ¿no? Y se buscaron muchas alternativas durante muchos años. La jiba de búfalo, pensad que había personas que no podían ni dormir, ¿no? Y era pues corregir esta lipotrofia en hospitales públicos era muy complicado, en privados era mucho dinero
y realmente, pues bueno, se intentó sacar becas, se intentó sacar dinero para poder tratar. Y productos de relleno, pues muchas veces se cambió la vida de las personas, ¿no? Personas que no podían salir en la calle, personas que no encontraban trabajo, personas que no encontraban pareja, ¿no? Y el hecho de, pues, con estos tratamientos, ¿no? Un poco, ¿no? Este cambio, ¿no? De facial, pues realmente vimos vamos, que era un beneficio en su calidad de vida espectacular, ¿no? Y bueno, pues la De todas verdad que maneras, ahora... Jordi, perdona que te interrumpa, yo, aparte de que sea del pasado, yo lo que puedo aportar en esto, ya que estudio los síntomas, es que los pacientes reportan con mucha preocupación el tema de los cambios corporales. O sea, que es uno de los Sí, síntomas molestos que aparecen con mucha, sea por aumento ahora o por disminución, es una sí, cosa que sigue, independientemente que la lipodistrofia sea del pasado, sigue estando como una de las cuestiones más le sigue presentes. preocupando. La de Sí. retos, es verdad. Bueno, perdonad, pero ya vamos súper rápido porque estamos fuera de tiempo, pero no quiero. Os voy a hacer dos preguntas que me ruego que me respondáis de forma telegráfica. Primero, nos preguntaba. ¿Dónde está? Ay, el auge de los tratamientos de profilaxis preexposición en gente joven. ¿Qué opináis en ese sentido? Telegráficamente Pues totalmente a favor, es un gran avance, claro, complementado con otras estrategias de prevención y menos mal que hemos conseguido que al final forme parte de la cartera del Sistema Nacional de Salud con mucho activismo. Telegráfico. sí. Y de hecho Perfecto. no damos abasto para cubrir, o sea, sigue habiendo una lista de espera. Creo que son de casi unas 800 personas aquí, justo en Barcelona, para cubrir estas necesidades. Y muy a favor, o sea, realmente es una herramienta de prevención más que tenemos junto a las otras que tenemos y el hecho es por qué no usarla, o sea, es que no tiene justificación el no usarla. Necesitan más Bueno, recursos para poder llegar y tal, y todas estas cosas que ya no serían telegráficas, Sí. pero es un gran avance. sí, pero hay que evitar esa larga lista de espera. Bueno, vamos a acabar hablábamos de estrategias innovadoras en visibilidad y hay alguien que propone una idea que no sé qué opináis de ella. Dice, vista la capacidad de viralidad entre gente joven y la popularidad del género musical reggaetón, que dice esta persona que detesta profundamente, porque las letras animan a conductas de sexo, abuso de drogas, opulencia, sumisión de la mujer, abuso de alcohol e incluso del juego como ocio, ¿veríais positivo hacer la letra de una canción de este género que explicara factores de riesgos, adaptar con ritmos de este tipo y hacer mensajes que pudiesen contribuir a reducir el estigma o sea, combatir un poco con las propias armas de la música que escuchan los jóvenes hoy en día? ¿Qué veis? ¿Cómo lo Pues veis mira, eso? Si lo yo quiero proponemos a Cesida o algo, ¿qué hacemos con eso? bueno, Cecilia se ha adelantado hace tiempo a esto y aunque no Hice un rap. quiero recomendar que escuchéis a Arcano, Sí, Arcano. que hizo un rap maravilloso, que vamos, lo escuchas y se pega y que contra la discriminación que merece muchísimo la pena. Arcano ha hecho de muchas otras cosas, también de la obesidad, ¿no? Que hablaba antes porque no fue de joven y bueno, que tenemos que seguir insistiendo, pero que ya se ha empezado, o sea que totalmente a favor de que hay que ir haciendo por esas vías, sí, sí. Muy En bien, bueno, contra de la intolerancia, sí, es lo que se llama, por si alguien lo quiere apuntar, sí, Arcano contra la intolerancia o algo así. fue hace unos años, pero me acuerdo que es una buena canción. Y bueno, intentaremos luego, si la encontramos, la ponemos en el chat para que la gente mientras la busca Ángel, y Ángel, que claro, no quiere acabar porque es una persona muy comprometida con el tema del SIDA, que es nuestro compañero que está detrás de las cámaras, y me dice, hace una pregunta más. Pero bueno, pues hago una pregunta más. Dice, gestantes VIH, ¿qué hallazgos de estudio hay para evitar infección fetal de inmunoglobulinas, vacunas o otras? ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué novedades hay? A día de hoy el tratamiento, o sea, creo que lleva años que no nace ningún niño con VIH. Hay muchas herramientas de prevención ya establecidas dentro del circuito de las visitas durante el embarazo y luego hay unos tratamientos que se administran a nivel intraparto y en el bebé se le da también medicación y a día de hoy no hay ningún niño positivo que haya salido. Yo creo que en los últimos, ahora no te sabría decir, pero en los últimos 10 años quizás, ahora no lo sé exactamente. A nivel de estudios o de tratamientos hay muy pocos porque realmente estudiar
ensayos con embarazadas por la baja incidencia que hay ahora, pues realmente no se ha estudiado. Y con lo efectivo que es los tratamientos que hay a día de hoy, pues con esto realmente queda cubierto. Perfecto, bueno, pues buenas noticias, no todo, es verdad que la ciencia da sus frutos. Se va a poner, ya hemos encontrado el vídeo de Arcano para ponerlo, para que lo compartáis, porque es una canción que ayuda mucho y ya veremos si del rap pasamos al reggaetón. Quiero recordar, antes de que acabemos, vamos a poner, por favor, compañeros, el código QR donde podéis solicitar materiales informativos que pueden ser de utilidad en la consulta enfermera y todo tipo de información fiable de una web que tiene Gilead y que ellos os enviarán la información, os enviarán el vínculo para poder descargarlo. Es un link que no tiene que ver con el Consejo de Enfermería ni con ISFOS, es propiedad de Gilead, pero como sabemos que es información fiable y con garantías, pues quien esté interesado puede visitarlo y compartirlo y bueno, pues nunca está de más contar con estas herramientas. Y sin más, nos hemos retrasado un pelín, pero no mucho. Podríamos estar mucho tiempo. Creemos que en estos webinars tarde o temprano volveremos en otras iniciativas de formación del Consejo General de Enfermería, de ISFOS y también con la colaboración de Gilead. El año que viene podremos hacer nuevas iniciativas que vendrán muy bien, tanto para pacientes como para profesionales. Y sin más, quiero agradecer explícitamente este ratito que nos habéis dedicado, María José Fuster, directora general de SEISIDA, Jordi Puig, enfermero coordinador de ensayos clínicos en tema VIH. Vuestros conocimientos son muy vastos y el problema es que pido perdón también a todas las personas que nos han hecho preguntas, se han quedado unas cuantas sin responder, pero bueno, habrá buenas oportunidades y hemos tocado distintos palos, que es de lo que se trataba. Muchas gracias a nuestros ponentes, ha sido un verdadero placer y a todos vosotros que habéis estado ahí viéndonos y que os apuntáis a este tipo de formaciones, pues os recordamos que estamos a vuestra disposición, que seguiremos trabajando en esta línea para trabajar en la formación continuada, online y presencial y de cualquier forma, siempre que hagamos un bien a las enfermeras, a los enfermeros y a otros profesionales sanitarios que también sé que se apuntan a estos webinars porque están muy bien. Nada más, os deseo buenas tardes y nos vemos pronto aquí en esto. Ah, no, una cosa, mañana probablemente ya esté colgado todo el webinar con las ponencias y con todo en el canal de ISFOS, en el canal enfermero del Consejo de Enfermería, para quien no haya podido verlo, pues pueda tener la oportunidad de repasarlo en diferido. Aunque ya las preguntas pues no las puedo hacer, pero tiene las ponencias que tienen un gran valor. Nada más por nuestra parte, un abrazo a todos y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a todos.